Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios, creyendo que Él esta tarde, su gloria va a descender sobre nosotros, su presencia va a ser notoria en nuestras vidas. Entonces quiero que levantes tus manos, quiero que empecemos a orar y a crear una atmósfera para que la presencia, la palabra de Dios ministre nuestras vidas, nuestros corazones, podamos ser transformados. Amado Padre, hoy estamos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra solo a ti, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Hoy te damos la gloria a ti, amado Padre, amado Espíritu Santo. Hoy queremos que te muevas en este lugar. Hoy anhelamos ver tu gloria. Hoy anhelamos que nuestros ojos se abran, Señor, para poder empezar a ver lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú quieres enseñarnos. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor, para entender y comprender tu palabra, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Nos rendimos hoy a ti y te damos la gloria y la honra, Señor. Que hoy los cielos se abran en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, danos un espíritu para discernir, un corazón para percibir, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias, Padre. Puede tomar su lugar, amada familia. Vamos a empezar el día de hoy con la palabra del Señor. El tema del día de hoy se llama la revelación de su gloria. Diga conmigo, la revelación de su gloria. El día de hoy quiero hablar un poquito sobre la vida de Moisés. La vez pasada que me tocó predicar, también hablé sobre la vida de Moisés, sobre un momento muy importante que era donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero ahora quiero hablar, esto es después de eso que vimos esa vez. Vemos ahora cómo viene una revelación de la gloria de Dios a la vida de Moisés. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Éxodo 33, 16 al 23. Vamos a estar desglosando cada uno de esos versículos y de esa historia que nos aparece en la palabra. Y quiero hablar de esto porque yo creo que muchas veces podemos conocer y podemos, tal vez decimos, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero sentir la gloria de Dios, pero muchas veces no sabemos a lo que nos estamos refiriendo, qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Y yo creo que es bien importante conocer qué es aquello, que es la gloria de Dios, que es la gloria manifiesta de Dios en nuestras vidas. Y por qué Moisés fue un hombre que recibió una revelación de la gloria de Dios. Entonces quiero empezar con eso, porque para la revelación de la gloria de Dios ocurren tres cosas. Tal vez, obviamente puede haber más, podemos sacar más, pero de estos versículos y de esta historia yo saqué tres cosas que empiezan a ocurrir. Y la primera es que comienza con Dios extendiendo su gracia y su presencia. Vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo 33, 16, que dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Sabe, por medio de esta palabra nos podemos dar cuenta de cómo, para que venga la revelación, para que ocurra una revelación de la gloria de Dios a nuestra vida, primero tuvo que haber un amor y una gracia de Dios para nosotros, que Él extendió su gracia y su amor hacia nuestras vidas. Porque vemos cómo, tal vez antes de todo esto, antes de esta palabra que estamos leyendo, vemos que Moisés fue un hombre muy usado por Dios, un hombre que fue un instrumento de libertad para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, era un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Era un pueblo que estaba viviendo bajo esclavitud, bajo esa nación de Egipto. Pero podemos ver cómo Dios se le aparece a Moisés. Tuvo un encuentro Moisés con Dios, donde dice que él estaba en el desierto apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Pero dice que dentro de ese tiempo se le apareció una zarza ardiendo, una zarza que no se consumía. Dice que ahí tuvo una visión y pudo ver a Dios, pudo hablar con Dios, y Dios le dio la asignación que tenía que hacer, que tenía que ir a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud.
Y bueno, ahí podemos ver tantas maravillas de Dios. Si nos podemos escudriñar la palabra del Señor, podemos ver toda una historia maravillosa de cómo el Señor trae libertad a su pueblo. Pero dentro de esto, ahora en la revelación que Dios le quiere dar a Moisés, podemos ver cómo Dios primero inicia extendiendo su gracia y su presencia a la vida de Moisés, al pueblo de Israel. Y cómo Moisés le está preguntando aquí: ¿y en qué se conocerá que ha hallado realmente gracia en tus ojos? O sea, cómo los demás pueblos van a identificar que he hallado gracia delante de tus ojos, que tengo favor delante de tus ojos. Y dice: sino que yo y tu pueblo, que tú andes con nosotros y seamos apartados de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Yo aquí puedo ver cómo entonces Dios está hablando a un pueblo que está consagrado para Él. Porque primero, para que ocurra una revelación de su gloria, Dios primero te aparta, Dios primero te selecciona, Dios primero te atrae a Él, te consagra para Él, y de ahí empieza lo demás. Porque yo creo que hay una cosa bien importante en nuestras vidas, que muchas veces nosotros como cristianos tal vez sí conocemos a Dios, sí venimos a la iglesia, pero yo creo que también hay una parte bien importante en la vida de cada uno de nosotros, y es una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de estar apartados del mundo. Porque yo creo que si nosotros nos hacemos llamar cristianos, es porque realmente esa palabra cristianos que se está refiriendo que vivían como Jesús. Dice que en la palabra, cuando les llamaron en primera vez cristianos a los apóstoles, a los discípulos, era porque vivían como Jesús. Era porque el pueblo los veía y veía que andaban como Jesús, que vivían como Jesús. Entonces yo puedo ver en esto que si nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿cómo debería de ser nuestro estilo de vida? ¿Cómo debería de ser nuestra manera de caminar, de andar, de hablar, de conversar? Nuestra actitud ante las cosas debería de ser como Cristo. Como Él anduvo en esta tierra, nosotros debemos de seguir ahora sus pisadas. Nosotros ahora debemos de amar como Él amó, nosotros debemos de perdonar como Él perdonó. Entonces aquí lo que nos está hablando es que para que venga una revelación de su gloria, para que venga una revelación de quién es Dios, primero dice que ¿en qué se conocerá esto? Porque yo creo que cada uno de nosotros somos diferentes tal vez a las personas que no conocen de Dios. Y tú tal vez te has dado cuenta que hay personas que ante malas situaciones, ¿cómo actúan? Ante un día malo, ¿cómo actúan? Pero si nosotros tenemos a Dios ante un día malo, decimos: bueno, yo tal vez cuando de repente mi día no va muy bien, mi día no está yendo tal vez como yo quiero, yo digo: bueno, yo sé que el Señor tal vez me quiere enseñar algo en este día. El Señor tal vez algo quiere tratar conmigo, el Señor quiere probarme en algún área, pero quiero salir bien delante de Dios y quiero aprender lo que Él quiere hablar a mi vida. Entonces esto es lo que empieza a hablar Moisés con Dios, que lo que nos hace ser diferentes en este mundo, lo que nos hace ser diferentes es que tú andes con nosotros. Lo que las naciones, aquí Moisés está diciendo, o sea, ¿cómo conocerán los demás? ¿Cómo conocerá el pueblo? O sea, ¿cómo conocerán las demás naciones que están aquí, nuestros enemigos, que hemos hallado gracia en tus ojos y por lo cual tú nos sacaste de la tierra de Egipto? Es porque tú andes con nosotros, es que tú camines con nosotros. Y eso lo podemos ver también en la prédica de la búsqueda de su presencia que Dios me dio la oportunidad de predicar ahí. Hablamos sobre esto, de cómo la presencia de Dios, Moisés no quería otra cosa, sino solamente quería la presencia de Dios. Le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Yo no sigo caminando, yo no voy a entrar a la tierra prometida, yo no voy a entrar a ese lugar que tú nos prometiste, aunque sea una tierra fructífera, porque estaban viviendo en el desierto. En este tiempo, eso estamos hablando del desierto. Pero vemos cómo comienza primero con Dios extendiendo su gracia. Dios extendiendo esa parte de consagración, de misericordia que nos apartó, que nos seleccionó a ti y a mí. Y por eso es que hoy estamos aquí en una iglesia, es por eso que venimos a reunirnos, es por eso que estamos en este lugar adorando a Dios, porque Dios nos apartó, porque su gracia fue tan grande a nuestras vidas que pudimos conocerle a Él. O que estamos pudiendo conocerlo, ¿no? Porque tal vez hay personas aquí que no llevan muchos años en Dios, pero tienes esa gracia. Dios te dio esa gracia, te apartó para que le conocieras,
para que vivieras una vida bien, en libertad, para que vivieras una vida en bendición. Entonces el Señor empieza primero extendiendo su gracia y su misericordia, su presencia en nuestras vidas, apartándonos de las demás personas, apartándonos a nosotros para estar aquí. Y a mí me encanta una cosa, que dentro de esto que estamos leyendo vamos a encontrar como un espejo, vamos a encontrar como un reflejo de lo que Jesús vino a hacer. Tal vez esto que estamos leyendo está escrito en el Antiguo Testamento, o sea, hace miles de años antes de que viniera Cristo. Pero también esto que está hablando aquí Moisés es muy comparable y se adapta mucho a también después de que vino Jesús, a la obra que hizo Jesús, que fue morir por nosotros. También hay muchas bendiciones que se desataron, y es como si la Escritura te estuviera mostrando dos cosas, una antes de Jesús, pero la otra también cuando Jesús vino. Entonces podemos ver cómo entonces le está diciendo que tú y yo, tu pueblo, tú andes con nosotros y seamos apartados de todos los demás. Pero también algo que ahora ocurre, esto fue en el Antiguo Testamento, ahora lo que Dios habla en el Nuevo Testamento a través de la vida de Pedro, del apóstol Pedro, fue: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver cómo le estaba diciendo Moisés a Dios, que tú nos apartaste como un pueblo tuyo. Pero ahora podemos ver que Dios nos apartó también a través del sacrificio de Jesús. Él nos apartó, nos adquirió por medio de su sacrificio, de su sangre y de su amor por nosotros. Y ahora somos un pueblo adquirido por Dios por medio de ¿quién? De Jesús, de su sacrificio, de lo que Él hizo en esa cruz. Entonces podemos ver cómo Él, primero, antes de Él revelarnos su gloria, nos extiende su misericordia, nos extiende su gracia, nos extiende su amor y nos aparta de las demás personas, de lo demás de este mundo. Entonces eso es lo que el Señor primero comienza haciendo. Lo que el Señor comienza haciendo es extendernos su misericordia para nuestras vidas y para nuestras familias, para nosotros. Ahora después va un segundo punto. Este segundo punto ahora es el deseo por ver su gloria. Ya hablamos del primero, Dios extiende su gracia y su misericordia. Ahora el segundo es el deseo por ver su gloria, porque después de esto que leímos en el verso 18, Éxodo 33, 18, dice: él entonces dijo, ahí está hablando de Moisés, Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés estaba pidiendo algo a Dios. Moisés le estaba pidiendo: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame, quiero ver tu gloria. Y sabe, yo creo que si nos ponemos a estudiar esta palabra, nos ponemos a estudiar esto, tiene una profundidad, realmente algo muy penetrante, algo tan profundo, que era un clamor de Moisés a Dios, el decirle: muéstrame tu gloria. Ahora vamos a ver algunos conceptos para que podamos entender más esta palabra, porque Moisés no solo quería tener su presencia, sino quería poder ver a Dios. Porque versos atrás Dios le dice: ok, mi presencia sí va a ir contigo, pero después estamos viendo esto y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés no solamente le bastaba la presencia, sino él también quería ver la gloria, quería ver a Dios. Y ahora vamos a ver cuando le dice: te ruego que me muestres. Esa palabra muestres en el hebreo, ya adaptándolo un poco más apegado al original, lo que en realidad le estaba diciendo, y dijo: hazme ver por favor tu kabod. Ahí estamos viendo cómo usa la palabra hazme ver. Entonces Moisés le estaba diciendo a Dios: hazme ver. Y esa palabra hazme ver también en el hebreo es ra'ah, que significa ver. No es solo ver, sino provocar que alguien vea. Entonces cuando estamos hablando, Moisés le estaba diciendo a Dios: provoca que algo en mí vea tu gloria. Entonces esa palabra ver, también hay dos significados de esa palabra ver, porque también está en el concepto de ver físicamente. O sea, ese ver físicamente es percibir con los ojos, es ver personas, ver objetos, es lo que tú puedes percibir con tus ojos naturales. Ahorita yo estoy viendo, los estoy viendo a ustedes. Eso es lo que podemos ver físicamente. Pero también esa palabra ver también está en el concepto de percibir o experimentar, que quiere decir ver en el sentido de darse cuenta, experimentar algo o percibir una realidad.
Entonces lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios era: quiero verte físicamente, pero también quiero percibir esa realidad en la que estoy entrando, en la que te estoy viendo a ti, Dios. Quiero percibir esa realidad, quiero experimentar, verte, pero experimentarte al mismo tiempo. Entonces eso es lo que Moisés le estaba diciendo a Dios a través de la palabra: hazme ver o muéstrame tu gloria. Y ahora vamos a entrar a qué es la gloria. ¿A qué se estaba refiriendo Moisés cuando le estaba diciendo: Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu kabod? Ese kabod significa la realidad interna y pesada de Dios, o sea, que tiene tal impacto en nuestra vida. Esa palabra kabod significa peso, algo con presencia. Significa también la manifestación visible o el honor reconocido. Entonces, cuando tú y yo estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de un atributo de Dios, de la sustancia misma de Dios, de la persona misma de Dios. Y hay otra palabra en eso mismo, que esta ya no es usada tal vez en el Antiguo Testamento, porque como sabemos, en la Biblia se usan 3 lenguas diferentes. La Biblia está escrita en 3 lenguas, en 3 idiomas diferentes, que es el hebreo, el griego y el arameo. Pero esta palabra que ahorita estamos leyendo es kabod, que es en el hebreo. Pero ahora en el griego, donde Jesús habla, donde Jesús revela ahora su gloria, cuando Él dice gloria, se está refiriendo a doxa. Y ese doxa es esa realidad hecha visible. O sea que estamos hablando de un kabod. Ese kabod es la realidad interna y pesada de Dios. Pero el doxa al que se está refiriendo Jesús, a la gloria de Dios que está hablando Jesús, es esa realidad hecha visible. O sea, aquello que puedes ver literalmente. Entonces, esa doxa quiere decir gloria, esplendor, manifestación visible u honor reconocido. Entonces podemos ver esto como la gloria de Dios, porque podemos entender algo. Moisés fue un hombre que vio tantos milagros. Moisés vio maravillas con Dios. O sea, imagínate ver a un hombre que parte el mar en 2, un hombre que caminaba, que hacía señales y prodigios donde quiera que estaba. Era un hombre usado por Dios de una manera sobrenatural. O sea, que lo que él hablaba, él decía. Que lo que él decía, Dios lo cumplía, hacía cosas grandes y poderosas. Era un hombre que caminó en esta tierra, pero fue un hombre sobrenatural, un hombre que caminaba con Dios realmente, un hombre que manifestaba la gloria de Dios. Porque tú y yo podemos ver la gloria de Dios. Y lo podemos ver en cosas tal vez que parecen sencillas, simples. Yo te puedo ver a ti y yo puedo ver la gloria de Dios en ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste una creación de Dios. Yo puedo ver el cielo y puedo ver la gloria de Dios. Y yo creo que Moisés vio tantas cosas y Moisés vio la gloria de Dios realmente. Porque yo creo que la gloria de Dios también eran esos milagros sobrenaturales que Dios hacía a través de Moisés. Esa gloria eran esas señales en el cielo, esas señales, porque dice que cuando estaba con el pueblo de Israel había una columna de fuego en el desierto, porque tú sabes que en el desierto en la noche hace frío, en la mañana hace un calor tremendo, pero en las noches hace frío, es un lugar muy frío. Pero dice que Dios les mandaba una columna de fuego en la noche y una nube en la mañana. Entonces, ¿tú crees que Moisés no vio la gloria de Dios en eso? ¿Tú crees que Moisés no vio la gloria de Dios cuando se partió el mar y pasó en seco por el mar? Yo creo que él vio maravillas. También cuando estaba que fue con el faraón, que fue a decirle: suelta a mi pueblo, que Dios lo mandó a que le dijera: suelta a mi pueblo de la esclavitud, me lo voy a llevar. Y dice que Dios le dio la orden y le dijo: vas a agarrar tu vara, esta vara que yo te entrego, y se va a convertir en una serpiente, para que el faraón vea mis maravillas, para que el faraón vea quién es Dios, que yo soy. Entonces eso lo podemos ir estudiando. Pero vemos también cómo Moisés se enfrentó a los brujos de Egipto, de los más altos niveles de brujos que había en Egipto. Porque yo creo que en Egipto obviamente pues no creen en Dios en ese tiempo. Entonces, ¿en qué creían? En la brujería, en todo eso. Entonces yo creo que Moisés se enfrentó a los brujos de más alto nivel, de más alto rango en la brujería. Y Moisés vio cosas sobrenaturales y vio el poder de Dios, vio la gloria de Dios. Pero ahora, ¿a qué se está refiriendo eso? O sea, entonces, ¿por qué Moisés le está diciendo: muéstrame, te ruego que me muestres tu gloria?
si Moisés ya había visto tanta gloria de Dios? ¿Por qué entonces estaba pidiendo aquí, muéstrame tu gloria? Porque la gloria de Dios sí eran esos milagros, la gloria de Dios sí eran esas señales, la mano poderosa de Dios, sí era todo lo que había visto, tantas maravillas. Y yo creo que así como Moisés, tú y yo hemos visto tantas maravillas en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios nos ha hecho libres. Hemos visto la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestra casa, obrar de una manera sobrenatural. Cómo Él nos bendice, cómo Él hace cosas maravillosas en nosotros. Amén. Porque yo creo que tú y yo hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto a gente siendo sana, restaurada, venir a los pies de Cristo. Yo creo que eso es la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que esa es la gloria de Dios? Pero ¿sabes a lo que Moisés se estaba refiriendo? Moisés le estaba diciendo: sí, Señor, ya vi tu gloria a través de las señales, de las maravillas, a través de todo lo que me has mostrado, a través de ese mar rojo que se abrió y pasé en seco. Ya he visto esa gloria a través de tantas señales, tantos prodigios. Pero Moisés lo que se estaba refiriendo, y cuando estaba haciendo esa oración y le estaba diciendo: te ruego que me muestres tu gloria, lo que realmente le estaba diciendo es: quiero ver. Él deseaba ver la esencia misma de Dios. Le dijo: sí, ya vi los milagros, ya vi las señales, ahora quiero verte a ti. Ahora quiero ver tu gloria, quiero ver tu esencia misma. Quiero algo más profundo y más íntimo, algo donde sí el pueblo te ha visto, pero ahora yo quiero verte a ti. Moisés lo que le estaba pidiendo a Dios no solamente era ver señales, ver prodigios, ver sanidades, ver esto, lo otro. Moisés le estaba diciendo: déjame ver tu gloria, déjame verte a ti, déjame ver tu persona. Entonces eso quiere decir que hay niveles de la gloria. Eso quiere decir que hay más. Porque si él había visto tanta gloria, entonces hay más. Siempre hay más nivel de gloria. Tal vez no está catalogado así en la Biblia de que hay niveles de gloria, pero como lo podemos ver, como lo estudiamos, yo creo que sí hay niveles de gloria, así como hay niveles de presencia. Así hay personas que tienen más unción que otras, hay personas que operan en diferentes cosas. Así también, yo creo que también hay niveles de la gloria de Dios. Hay niveles en las que tú puedes entrar, donde tú puedes ver la gloria de Dios, donde tú puedes percibir la gloria de Dios, donde tú puedes sentir su gloria. Entonces, eso quiere decir que hay más niveles. Eso quiere decir que hay más. Y yo creo que aquí nos estamos refiriendo a ese deseo por ver su gloria. Porque Moisés no solamente era un hombre que le dijo: sí, muéstrame tu gloria. No, Moisés deseaba ver la gloria de Dios. Moisés anhelaba, tenía una sed, un hambre en su corazón por ver a Dios, por conocer a Dios, por experimentar a Dios. Hay algo que a mí me encanta mucho, y tal vez he estudiado varias biografías de hombres de Dios. Después, obviamente, de la palabra de Dios, vemos en la palabra de Dios a un Moisés que tenían hambre, que querían más de Dios. Vemos en la palabra de Dios a un Noé, a un José. Vemos a un Elías, a un Eliseo, a un David. Vemos a un Pablo, vemos a los apóstoles. Vemos a tantos hombres que deseaban ver la gloria de Dios, que deseaban más de Dios, que deseaban conocer más a Dios íntimamente y querían ver su gloria. Y yo creo que también hubo hombres fuera de la palabra de Dios que marcaron un impacto, que marcaron un antes y un después en la sociedad. He estudiado tal vez varias biografías, varios hombres de Dios, como lo fue Billy Graham, un hombre que llenaba estadios con la palabra de Dios, que a cualquier lugar donde llegaba tenía que ir el presidente del país, de la nación, a recibirlo, porque iba a levantar una campaña evangelística en ese lugar. Era un hombre que oraba por presidentes. Vemos a un Smith Wigglesworth. Vemos a un hombre que levantaba muertos. Vemos a un Evan Roberts, que levantó uno de los avivamientos más grandes. Vemos a una María Woodworth Etter. Vemos a tantos hombres, William J. Seymour, un hombre que levantó el Pentecostés otra vez en la calle Azusa Street en Los Ángeles. Vemos a tantos hombres que levantaron, que tenían hambre por ver más de Dios, y esa hambre provocó que ellos vieran la gloria de Dios. Y no solamente ellos, sino provocó que una nación entera viera a Dios. Porque no eran hombres de un impacto de solamente de su iglesia, eran hombres de impacto
mundial, eran hombres de impacto internacional, gente que mostraba la gloria de Dios porque ellos tenían un deseo de verla, pero no solo de verla, sino de que los demás la vieran a través de ellos. Entonces, esto es lo que podemos ver, tantos hombres que tenían esa hambre, esa sed de ver a Dios, ese deseo de ver a Dios obrar de una manera sobrenatural, hombres que deseaban ver a Dios moverse en milagros y fueron hombres usados por Dios en eso. Entonces, tuve la oportunidad, uno de los avivamientos de los avivamientos más fuertes que hubo en el mundo fue entre los años 1900, terminando los 1900 a los 2000. Ese fue un tiempo donde estuvo, si usted lo puede buscar, fue el avivamiento de Pensacola, Florida, con el reverendo Esteban Hill, con su esposa Jerry Hill. Y algo que me gusta, de hecho usted puede buscar los videos en YouTube y ahí le van a aparecer los videos del avivamiento de Pensacola. Fue un tiempo muy poderoso. Usted podía ver, había reuniones todos los días, desde la mañana hasta la noche. La gente llegaba de todas partes para entregar su vida a Jesús. O sea, fue un avivamiento de arrepentimiento donde muchas personas cambiaban su vida, entregaban su vida a Jesús. Y tuve la oportunidad de poder estar, el reverendo Esteban Hill ya falleció, pero tuve la oportunidad de conocer a su esposa. Tuve la oportunidad de poder estar con uno de los del teólogo que estuvo en ese tiempo, uno de los hombres que estudiaba la palabra en ese tiempo en Pensacola, en Florida, y tuve la oportunidad de estar con ellos. Pude recibir una oración de ellos, y algo que me encantaba es que usted puede buscar ese video y usted puede escuchar cómo el reverendo Esteban Hill decía, y me estoy apegando a esto, a lo de tenía que haber un deseo por Dios, porque ese hombre dice en una de sus campañas, en uno de esos tiempos donde estaban ministrando, donde estaban en el avivamiento, en esas reuniones donde la gloria de Dios caía, algo hermoso, porque él decía, porque lo profundo de mí clama por lo profundo de Dios. Amén. Lo profundo de mí clama por lo profundo de Dios. Y decía, Señor, tiene que haber algo más. De hecho, como él lo dice, tú lo sientes, si escuchas ese video, tú sientes como él lo dice y es un clamor, es algo que salía de su corazón y que decía, Señor, tiene que haber algo más. Y ese fue el clamor también de Moisés. Moisés, después de ver toda esa gloria, le decía, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder, quiero ver más. Entonces ahí entra esta parte, el hambre. Yo creo que el hambre es una parte fundamental de ver la manifestación de Dios en tu vida, de ver la gloria de Dios en tu vida. Cada hombre de esos avivamientos de la palabra, tú los ves y eran hombres de oración. Era gente que buscaba a Dios, que tenía un hambre por Dios, que tenía una sed por Dios, un deseo por ver a Dios. Y muchas veces hemos perdido ese deseo, muchas veces hemos perdido esa necesidad de ver a Dios. Pero esto es lo que nos enseña la vida de Moisés, que tenía que haber un deseo por ver la gloria de Dios, un anhelo profundo de nuestro corazón, algo que nosotros dijera, lo profundo de mí clama por lo profundo de Dios. Lo más íntimo de mí clama por ver lo más íntimo de Dios. Entonces eso era lo que nos estaba enseñando, lo que esos hombres de la palabra, lo que tantos hombres de Dios nos enseñaron, que debe de haber un hambre por ver su gloria, por ir a más, por querer más, por desear más de su presencia. Y yo creo que cada vez que nosotros vamos a nuestro tiempo de oración, cada vez que nosotros vamos a buscar a Dios en oración, debemos de ir siempre con esa actitud, esa intención en nuestro corazón de decir, Dios, quiero más. Cuando leemos la palabra, dile, Dios, quiero más de tu palabra. Ya me revelaste esto, ya me mostraste esto, pero quiero más, necesito más. Eso es algo que nosotros debemos de tener en nuestra vida, esa hambre por Dios, esa sed por Dios, porque eso es lo que nos va a mantener viendo la gloria de Dios. Eso es lo que va a abrir nuestros ojos para que veamos la gloria de Dios. Esa hambre que hay en nuestro corazón por el Señor. El querer ver más de Dios. Entonces, amada familia, vayamos y busquemos a Dios con esa hambre, con esa necesidad. Cada vez que viene un hombre de Dios, cada vez que yo puedo conversar con un hombre de Dios, yo siempre
busco esa parte de llenarme, de decir quiero más, quiero ver más de Dios, necesito más de Dios. Entonces esa debe de ser nuestra actitud cada vez que nosotros adoramos, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros leemos la palabra. Dile: Señor, quiero más, dame más, Señor, de tu gloria, muéstrame tu gloria. Después en el verso 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí otra vez estamos apegados al primer punto, es por la misericordia, es por la gracia de Dios que nos extendió. Y también de aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo replica este mismo versículo y dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si tú y yo podemos tener una revelación de la gloria de Dios, si tú y yo podemos tener una revelación, podemos ser usados para orar por una persona y que se sane, si tú y yo podemos tener visiones que Dios nos muestra, sueños que el Señor nos revela, cosas que Dios nos empieza a mostrar, revelaciones, es por la misericordia de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, del Señor que Él se place y que Él quiere hacerlo así, que Él quiere mostrarnos algo, es por su misericordia. Yo creo que también aquí van ligadas dos cosas: es sí la búsqueda, pero también es la gracia y la misericordia de Dios. Si el Señor te lo quiere mostrar, si el Señor es su voluntad hacerlo, entonces podemos ver esa parte, como es por gracia, es por misericordia. Y dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Entonces eso quiere decir que la gloria de Dios también está ligada a es que la gloria de Dios es todo el bien que hay en Dios, todo lo bueno de Dios, todos los atributos de Dios. Esa es su gloria. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que Moisés le estaba pidiendo: muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Ahora vamos al tercer punto. Tal vez estoy terminando un poco rápido porque quiero orar por ustedes. Me voy a bajar a orar por cada uno de ustedes, y yo creo que aquí la gloria ya está cayendo sobre muchos, sobre algunos. Van a empezar a sentir la gloria de Dios en el nombre de Jesús, el peso de la gloria de Dios ahí en tu lugar donde estás. El tercero es la revelación. Ya después de que vimos de que es por misericordia, de que lo primero que Dios hace es extendernos su misericordia, su gracia para nuestras vidas. Después el segundo, que es el deseo por ver la gloria de Dios. Ahora el tercero viene la revelación. Viene cuando Dios le muestra su gloria a Moisés. Y dice en el versículo 20, Éxodo 33:20, dijo más, esto era lo que estaba diciendo Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En este caso, tú y yo habíamos aprendido la palabra que es la presencia, que es el rostro de Dios, que nos estamos refiriendo al panim. Esa es la palabra hebrea que se usa para la presencia, para el rostro de Dios. Pero aquí no se está refiriendo a rostro de presencia, sino se está refiriendo a una manifestación de Dios en plenitud. O sea, porque Moisés le estaba pidiendo a Dios, literal: quiero verte, o sea, muéstrame tu persona, quiero ver cómo eres. Pero aquí literal Dios le dice: no podrás ver mi rostro, Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces podemos ver cómo Dios le dio una revelación a Moisés un poco limitada. Ahorita vamos a ver por qué. Y dijo a un Jehová: he aquí un lugar junto a mí. Ese es el versículo 21, Éxodo 33:21. Y dijo a un Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás ¿sobre qué? Sobre la peña. Diga conmigo: sobre la peña. Entonces podemos ver cómo Dios le dice: un lugar junto a mí, tú tienes un lugar junto a mí. Le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés: tú tienes un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Pero ahora podemos, pero es que le digo, es un espejo de lo que ahora podemos ver a través del sacrificio de Jesús. Ahora vamos a leer Efesios 2, 6 al 7. Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Diga conmigo: nos resucitó. ¿Y por qué nos resucitó? Porque se entregó, porque hizo un sacrificio Jesús. Después de ahí, y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver cómo todo lo que Dios le iba diciendo a Moisés
el Señor Jesús también vino a conquistar un lugar para ti y a mí en los lugares celestiales. Porque para ver la gloria de Dios le dijo, tú debes de tener un lugar junto a mí y tienes que estar sobre la peña para que yo te revele mi gloria. Entonces vemos cómo ahora Jesús, para Él poder revelarnos su gloria en plenitud, nos dice, ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, tú estarás sobre la peña. Esa peña quiere decir roca. Y esa roca es Cristo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 10:4, que dice la peña, una roca. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? La roca era Cristo. Entonces ahora podemos ver cómo Jesús, a través de su sacrificio, nos hizo sentar en lugares celestiales, tener un lugar junto a Él. Y dice, y tú estarás sobre la peña. Entonces ahora nosotros estamos sobre la roca, que es Cristo. Y ahora podemos ver y entrar a esa revelación de la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Porque ahora podemos estar en lugares celestiales. Amén, gracias Señor. Podemos estar en lugares celestiales y en la roca que es Cristo, para recibir una mayor revelación de quién es Dios, de la gloria de Dios. Ahora vamos al Éxodo 33:22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces lo que Dios le estaba diciendo, te voy a esconder porque mi gloria es tan sublime, es tan poderosa, tan penetrante, que si tú la ves te mueres. Pero le dijo, te voy a poner en una hendidura de la peña y te voy a cubrir con mi mano. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado mi resplandor, todo mi resplandor. Porque eso quiere decir que si Moisés entonces no lo escondió Dios, fue porque no podía ver toda su gloria, porque ahí literalmente estaba manifestada toda su gloria. Pero entonces lo escondió en esa peña, lo escondió en ese lugar. Y después en el verso 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Yo creo que Moisés estaba como por aquí y Dios pasó así. Moisés estaba aquí. Y cuando Moisés volteó, lo que fue sus espaldas, vio sus espaldas. No vio a Dios en plenitud porque hubiera muerto. Porque la visión, la revelación que tuvo Moisés, la revelación que tuvo Moisés fue limitada. Pero ahora nuestra revelación no va a ser limitada. Te voy a decir por qué. Porque la palabra revelar, el significado es quitar el velo, descubrir o hacer visible lo oculto. Entonces cuando tú y yo le estamos diciendo, Dios, revélame tu gloria, lo que en realidad le estamos diciendo, Señor, quita el velo. El velo, así como lo veíamos en el tabernáculo de reunión, que era ese lugar donde Dios había establecido que fueran a llevar sacrificios, que fueran a llevar ofrendas. El pueblo de Israel, había varias partes, varias áreas del tabernáculo. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entre esos dos lugares había un velo, había algo que causaba una división. Ese velo hacía que las personas solamente pudieran estar en el lugar santo, pero para entrar al lugar santísimo tenías que pasar el velo, porque atrás del velo estaba lo oculto, había algo que no todos podían ver. Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer. Él rasgó el velo, Él quitó el velo. Él ahora nos da una revelación mayor. Y ahora vamos a la palabra de Dios, porque a Moisés le fue dada una revelación limitada. Pero ahora en 2 Corintios 3:18 dice, y quiero que lo lea muy bien y quiero que reciba esta palabra en su espíritu, que la discierna, que la tome en su espíritu. Y dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ahora lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de esta carta, nos está diciendo es que ahora nosotros a cara descubierta, ahora nosotros sí podemos ver la gloria de Dios. Tal vez Moisés no la pudo ver y yo creo que obviamente no podríamos ver tanta gloria de Dios porque nuestro cuerpo ya no la resiste. Pero ahora sí tenemos una promesa, que cuando muramos de esta tierra, ahora tendremos un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús
y nos damos a Él, ahora con un cuerpo glorificado, nosotros podemos verlo a Él en toda su gloria, en toda su plenitud. No podemos porque tenemos esta piel, no podemos porque vivimos en un cuerpo físico, en una materia física, y nuestra materia física no es capaz de soportar tanta gloria de Dios, no es capaz de soportar el peso, el resplandor de la gloria de Dios. Pero lo que nos está diciendo es que ahora podemos ser transformados de gloria en gloria. Podemos ser transformados a la misma imagen de Jesús, a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, esto es algo tremendo. Cómo ahora nuestra revelación no va a ser tan limitada como la de Moisés. Tal vez es limitada por este cuerpo, es limitada por esta materia física que tenemos, pero no va a ser limitada en la revelación que Dios nos dará a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu. Esa revelación va a ser mayor de la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa palabra que aquí menciona, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, nos está diciendo esa gloria, era el concepto que habíamos visto antes, doxa, que quiere decir peso, esplendor o manifestación visible. ¿Cuántos quieren ver la manifestación visible de Dios? ¿Cuántos quieren ver ese esplendor y ser transformados por ese esplendor de Dios? Amén. Porque yo quiero ver la gloria de Dios. Porque yo le he dicho, Señor, muéstrame tu gloria. Y yo le he dicho, hasta donde mi cuerpo resista, muéstramela. Hasta donde mi cuerpo aguante, muéstrame tu gloria. Hasta donde soy capaz de esta materia, porque esto no me permite ir a más. Pero lo que sí me permite ir a más es que Dios ha quitado el velo de mis ojos. Es que Dios puede quitar el velo de tu corazón, el velo de tu espíritu, para que entre ahora sí la revelación viva de la gloria de Dios. Y ahora yo quiero ir a esto. Cuando nos estamos refiriendo, no nos estamos refiriendo, Señor, yo quiero ver milagros. Dios, yo quiero ver prodigios. Porque esto no era lo que le estaba pidiendo Moisés a Dios. Esto no era la oración que le estaba pidiendo Moisés a Dios. Lo que le estaba pidiendo realmente era ese de muéstrame tu gloria, hazme ver tu gloria. Le estaba diciendo, Señor, muéstrame tu sustancia misma, muéstrame tu esencia, muéstrame quién tú eres. No estaba diciendo, Señor, muéstrame los milagros, los prodigios, la liberación, las manifestaciones. No, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero conocerte a ti, yo quiero ir más profundo. Yo quiero verte a ti, Señor. Yo quiero ver tu gloria, Padre. Era lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Te quiero conocer a ti íntimamente. Quiero verte, no los milagros, no, a ti te quiero ver. Entonces ahora nosotros podemos ser transformados por esa gloria de Dios. Podemos ser transformados por esa gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál era el primer punto? Es por gracia. Es por gracia que estamos aquí. Es por gracia, el Señor nos apartó y por gracia nos apartó. Y hoy podemos estar aquí. Nos extendió su gracia y su misericordia a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Pero ahora también lo que debe haber en nuestro corazón es esa hambre, ese deseo por ver la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen ese deseo? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar la gloria de Dios? Ese deseo. Y ahora viene la revelación. ¿Cuántos quieren la revelación? ¿Cuántos quieren que se quite el velo? Porque el velo ya fue rasgado. Ahora hay que quitarlo nosotros también. Todo aquello que impide, todo lo que divide, el Señor ya quitó el velo. El Señor ya lo rasgó a través de su cuerpo. Y ahora podemos tener acceso a la gloria de Dios. Amada familia, pongámonos de pie. Ahorita voy a hacer un llamado, pero todavía esperemos tantito. Voy a hacer un llamado. Saben, en la mañana hubo un poder de Dios aquí muy fuerte. Una presencia aquí, la gente, yo creo que no es solamente el que caigan las personas, sino yo oré por una revelación de la gloria de Dios. Yo oré para que tus ojos se abran. Y yo creo que en el momento en el que tú pases vas a recibir una gloria de Dios. Puede ser física, algo que Dios te muestra físicamente. Hace ratito hablábamos un peso, vas a sentir un peso sobre tus hombros. Puedes recibir una visión, una revelación de Dios en este momento que estamos. Puedes recibir algo tangible, algo que puedas tocar literalmente, o alguien que te pueda tocar y que va a ser Dios.
Porque lo que hablamos, yo lo que estoy hablando, no te estoy hablando algo natural, te estoy hablando algo espiritual, algo sobrenatural, algo que va a cambiar tu vida. Porque cuando llega la gloria, algo que me gustaba es que cada vez que llegó la gloria a un lugar, lo llenaba todo. Diga conmigo, la gloria lo llena todo. La gloria va a llenar este lugar en el nombre de Jesús. La gloria va a llenar tu vida en el nombre de Jesús. Que si caes al suelo no te vas a poder levantar por tanta gloria. Te vas a ir a tu casa y vas a sentir ese peso de gloria en el nombre de Cristo. Entonces, es eso. Busquemos a Dios. No vengas pidiéndole a Dios milagros, esto. No, dile: Dios, dame una revelación tuya de quién tú eres. Quiero conocerte más. Y ahorita vamos a hacer ese llamado. Pero quiero que levantes tus manos. Quiero que levantes tus manos. Cierra tus ojos. Y vamos a empezar a adorar, vamos a empezar a crear una atmósfera de la gloria de Dios. Porque antes de que aún pases aquí, ya vas a empezar a sentir el peso de la gloria del Señor. Amado Espíritu Santo, ven. Vamos, iglesia, empieza a orar, empieza a orar. Quiero que empieces a pedirle al Señor: muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria, Dios. Muéstrame tu gloria, Señor. Hoy yo me quiero ir con una revelación de tu gloria, una revelación de quién tú eres. Señor, tengo hambre, vengo con la sed, vengo con el deseo de ver tu gloria en mi vida, en mi casa, en el nombre de Jesús.